Buenas, pues en este video te vengo a traer lo que es un unboxing de lo que es la EcoTank L1250, ¿no? Con esta impresora, o esta que no sabes qué es una impresora que cuenta con Wi-Fi, almacenamiento de pues tinta con su tanque aquí de tinta, pues un sistema de tinta continua, y aparte pues podemos hacer la impresión pues de forma inalámbrica o con el cable, ¿no? Aquí tengo la caja, ya la abrí, pero quiero mostrarte lo que trae en su interior, ¿no? Básicamente abriendo la caja, al menos lo primero que encuentro es esto, que es la póliza de garantía. En la caja menciona que tiene 2 años de garantía, y me parece que se puede añadir un año más si la registras la impresora directamente con la aplicación que es Epson, o la puedes encontrar con el nombre de Epson, ¿no? La vamos a poner por ahí a un lado. Aquí encontramos de cómo sacar la impresora, que pues tiene pues sus sueles de espuma de protección, así que vamos a sacarla. Mira, aquí encontramos lo que es la información, te digo, 2 años de garantía, garantía limitada de 2 años, y pues bueno, aquí la tenemos. Disfruta de 12 meses adicionales de garantía, registrando pues la impresora dentro de la aplicación, como te mencioné anteriormente, ¿no? También encontramos aquí lo que es un manual, y me parece que también es un disco para los drivers o los controladores que van a la computadora. Aquí encontramos lo que son los sueles de espuma que mencionaba. Los hacemos a un lado. Y ahora sí obtenemos acceso a lo que es la impresora. En la parte de acá encontramos un agujero en donde vienen las 4 tintas. Estas 4 tintas pues son normales. Aquí tenemos la key o la black, el cyan, la magenta o el magenta y el amarillo, el hielo. Aquí lo tenemos, las 4 tintas. Son los botes originales o las tintas originales de Epson, así que las vamos a poner por un lado. De igual manera, aquí lo que encontramos es un cable. El cable es el de alimentación, va directamente al tomacorriente. Y pues la impresora, no sé si traigo más cables, no alcanzo a ver. Creo que ya es todo, así que voy a intentar sacarla para no hacer tan largo el video. Y pues bueno, ya viendo la sacada de su caja, así la tenemos, aquí se ve. Y aparte de todo esto encontré un cable que es de alta velocidad USB, que pues por un lado es USB y por el otro es para la impresora, donde está USB tipo B, me parece que se llama. Es este puerto que tenemos aquí. Va a la impresora y va pues directamente a la computadora o a lo que vayas a conectar para imprimir por medio de cable. Pero aparte del cable, pues te digo que la puedes configurar para conectarla a tu red Wi-Fi y que pues sea una impresora Wi-Fi, ¿no? Directamente aquí pues encontramos lo que son los tanques de tinta. Simplemente deberíamos de levantar esta partecita de aquí. Claro que para todo esto debemos de quitar todas las cintas. Aquí, como ven, aquí tenemos una cinta, otra cinta aquí, otra cinta aquí, y obtendremos acceso a lo que es el tanque de llenado. Aquí de igual manera vienen las instrucciones. Por ejemplo, mira, no sé si se alcance a ver, pero pues vemos que aquí tiene una Y que es para el yellow, una M que es para el magenta, la C que es para el cyan, la B y la K que es para la tinta negra. Y pues contamos con medidores. Por ejemplo, aquí hay una rayita, aquí otra rayita. Lo recomendable, a lo que investigué, es dejarlo por ejemplo como por aquí, no llenarlo al 100%. ¿Por qué? Porque va a ocupar, al momento de imprimir, va a ocupar cierta cantidad como de aire, y pues es recomendable dejar un huequito de aire para todo eso. Así que te recomendaría llenarla más o menos por aquí, no al 100%. Aquí pues encontramos los botones, que es por ejemplo para configurar lo que es el Wi-Fi, la información, el encendido, el estatus de la impresión, de la impresión, y así es como se ve de enfrente. Esta solamente es una impresora, no es una multifuncional, así que no cuenta con escáner ni nada de eso, al menos a lo que encontré. Dándole un poquito la vuelta vamos a encontrar lo siguiente. Mira, aquí encontramos lo que es el logo, que no sé si lo debería demostrar, pero bueno, aquí está. La eficiencia, que es eficiencia A, aunque pues aquí tenemos las demás, ¿no? Eficiencia energética. Por la parte trasera simplemente encontramos aquí el hoyito para lo que es el cable de alimentación. Y bueno, estaba buscando lo que es donde se conecta el cable USB, pero ya lo encontré, y es en este huequito que tenemos justo de lado a la estampa de eficiencia energética. Y ya no encontramos absolutamente más nada. Mira, acá pues encontramos información,
que hay que quitar estos papelitos, hay que quitar estas cintas, pero bueno, básicamente eso sería todo en cuestión al unboxing y las primeras impresiones de lo que es la Epson L200, bueno, 1250, modelo EcoTank, ¿no? EcoTank, pues aquí tenemos su tanquecito de tinta. Y bueno, creo que eso es todo en cuestión de este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido, y nos vemos en la siguiente, en una próxima ocasión. Mi nombre es Germero y hasta la próxima. Adiós.